concedemos mucha importancia, mucho valor a lo que no lo tiene. Y parte del fracaso en nuestra vida plena o en vivir una vida a plenitud es no porque hagamos muchas veces cosas equivocadas, sino simplemente porque las hacemos en el orden equivocado. No le concedemos la prioridad a lo que lo merece o lo tiene, pensando que porque estamos haciendo un poquito de todo, eso va a estar bien. La verdad es que esto va más allá. Y de eso se va a tratar la palabra del Señor el día de hoy, para ayudar a lo que realmente importa, cómo vivir la vida cristiana exitosamente. Y antes de seguir, y para no olvidarlo, debo decirles que tenemos entre nosotros múltiples visitas. 14 de ellas están sentadas, 7 al final de esta línea y 7 al final de esta otra línea. Y son hermanos de una iglesia menonita en Kansas. Nos visitan el día de hoy, Sharon y Willard. Bienvenidos. Y ellos quieren escuchar español. Sharon es la profesora de español de todos los jóvenes que ustedes ven, serían 12, y ellos quieren escuchar español, así que no inglés en este templo hoy. Ni el miércoles tampoco. Hecha la aclaración, ahora sí, déjense de estar con bromas y vamos a la palabra. ¿Cómo vivir la vida cristiana exitosamente? O cómo practicar el dominio propio. Probablemente va a haber cierta repetitividad, pero es importante porque por medio de la repetición nosotros memorizamos, aprendemos y memorizamos cómo vivir la vida cristiana exitosamente. Y la palabra clave, no es la única, pero la palabra clave a considerar el día de hoy, y que no siempre lo hacemos, es esa. Y permítanme destacarla: templanza. Tiene que ver con la práctica de buenos hábitos. ¿Y qué tan importante puede ser esto? Bueno, es muy importante, porque nuestra vida está llena de hábitos. Y June Hunt dice: no nacemos con los hábitos puestos, sino que los vamos tejiendo y usando. Estos pueden ser los andrajos de las adicciones egocéntricas o bien las elegantes vestiduras del control que se basa en Jesucristo. La idea entonces, hábitos elegantes del control de nuestra conducta o de nuestra vida en Jesucristo. La palabra clave el día de hoy, vamos a ver varios sinónimos de ella, es en la versión Reina Valera de 1909, templanza. En la revisión de 1960 aparecen otras expresiones y se repite esta en un pasaje. Vamos a ver todo eso. Vamos a ver primero de todo un recorrido en algunos pasajes y algunos personajes bíblicos que nos enseñan acerca de esto. De esa forma se establece la templanza o el dominio propio como una doctrina o una enseñanza bíblica. Es menester recordar a este momento que cuando hablamos de la templanza o del dominio propio, estamos hablando de una cualidad o característica del carácter. No como se piensa del temperamento ni de la personalidad, sino del carácter. Eso quiere decir de quienes nosotros somos realmente. Ya sea que nos ven o especialmente si no nos están mirando. ¿Quiénes somos? Ahora, se habla de una cualidad y de una característica. Cuando hablamos de característica, esta puede ser cualquiera. Cuando hablamos de cualidad, normalmente le damos un tono positivo. Sin embargo, ambas caen dentro de lo mismo, porque podríamos decir las características esenciales o fundamentales o más comunes o conocidas, por decir, del crimen organizado son: ¿qué puede tener de bueno? Pero sin embargo es una cualidad o es una característica. Entonces no asumamos que por el hecho de ser eso ya es bueno o positivo. Podemos decir que es neutro, como la moral. Sin embargo, esto va un poquito más allá. Cuando hablamos de templanza y de dominio propio, estamos hablando de algo bueno, de algo positivo, incluso de algo divino en el sentido que nos viene de Dios, por medio o a través del Espíritu Santo. Eso lo eleva a una
nivel superior, eso quiere decir a una virtud, o sea, una cualidad o una característica buena, muy buena, positiva. Ahora, ¿qué es lo grandioso de esta virtud? Es que es clave o esencial para que nosotros podamos vivir nuestra nueva vida, nuestra vida en Cristo, victoriosamente. Porque aquí habría que hacer un pequeño alto. Y ustedes me pueden ayudar, los que deseen. Pueden levantar su mano derecha, los que son hijos de Dios. Y así me sirve para conocerlos. Tuve siempre mis sospechas. Pero no la bajen. Puede levantar su mano izquierda los que son cristianos. ¿Pueden bajar sus manitos? Bueno, cuando tengamos el tiempo de alabanza, ¿pueden practicar esto? Pueden, no es obligación. ¿Qué diferencia hace o qué quiero mostrar con esto, hermanos? Que como hijos de Dios, que somos todos los que aquí nos encontramos, si hay alguna excepción no la conozco, nosotros tenemos una vida. Dios nos ha dado vida. Antes estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, nosotros aceptamos su sacrificio y el Espíritu Santo nos da vida. A partir de ese instante somos hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios se comportan o viven cristianamente. Los asumimos como sinónimos. Hay similitud en su esencia. Pero cuando ya nos llamamos nosotros cristianos, eso quiere decir que nos llamamos o nos identificamos como discípulos de Cristo, donde Cristo es no solo nuestro Señor y Salvador, que es lo más importante, sino que también es nuestro Maestro, como Sócrates de Platón. Entonces, como hijos de Dios, ¿están viviendo una vida cristiana? O la pregunta podría continuar, ¿qué tan bien está viviendo entonces su vida cristiana? Esto es fundamental. Esto es fundamental porque en la medida que nosotros vivamos, o sea, nos comportemos como Cristo, andemos en el Espíritu, nosotros le estamos honrando y estamos glorificando a Dios. Cuando un cristiano o un hijo de Dios no vive cristianamente, de acuerdo a las normas o estándares nuevos de Dios para nosotros, no le está honrando, no está glorificando y lo que es más, incluso puede estar trayendo deshonra al Evangelio. Por eso es tan importante, entre otras cosas, que nosotros podamos el día de hoy, de alguna forma, hacer un pequeño análisis o examen. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy yo caminando? Espero que su respuesta no sea al 100%, porque si no se lo pueden llevar bien pronto. Pero más bien que reconozcamos que podemos mejorar, que debemos mejorar y proponernos mejorar mucho. Si esa es su decisión, si ese es su pensamiento en esta mañana, esta palabra o la palabra que da nombre a esta virtud es muy importante. Vamos a ver el concepto como enseñanza, como doctrina en la Biblia. Rápidamente, en Hechos, el capítulo 24, versículo 25, es Lucas quien rescata para nosotros palabras del apóstol Pablo que dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El apóstol Pablo quiso aquí enseñarle, quiso comunicarle un mensaje a Félix, mensaje que no entendió, mensaje que desechó. ¿Qué hará usted con ese mensaje? Porque ese mensaje se repite. Ahí, como lo entregó el apóstol Pablo a Félix, encontramos que lo entrega también a Timoteo, su discípulo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo a Timoteo. Timoteo sí entendió el mensaje. Permítanme destacar eso: dominio propio, templanza. Entonces también se conoce o se traduce en la Biblia, dependiendo de la versión, como dominio propio. Vamos a ver nosotros de qué otras formas posteriormente se traduce.
Pedro también en una de sus cartas, en la segunda carta a la iglesia, ya no solo a un individuo, sino a la iglesia, a todos los cristianos, a nosotros nos dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Para usted, y especialmente si alguno de ustedes está tomando apunte, yo le recomiendo que lea versículos 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que encontramos aquí de parte de Pedro? Es interesante. El consejo que él está dando aquí a la iglesia es bastante más amplio y consta de 8 pasos para vivir una vida cristiana exitosamente. Cuando él entrega este consejo, que para mí es muy valioso porque él lo hace con un carácter no solo prioritario, sino de emergencia o de urgencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, la iglesia, estaba pasando pruebas, múltiples pruebas, y él quiere ayudarles dando esa receta. Bueno, dentro de esa receta, llamémosle así, de 8 pasos que da el apóstol Pedro a la iglesia para vivir una vida cristiana exitosamente, forma parte el dominio propio o la templanza como una virtud fundamental para el éxito. Digo una vez más, en la vida cristiana. En otras palabras, ese versículo que acabamos de ver, nos encontramos con que Pedro dice: y en la ciencia, templanza; y en la templanza, paciencia; y en la paciencia, temor de Dios. Eso es como se describía en la versión Reina Valera de 1909. En la Nueva Traducción Viviente, diferentes versiones, diferentes expresiones, dice: el conocimiento con control propio; el control propio con perseverancia; la perseverancia con sumisión a Dios. Ahora es interesante. Ya conocemos nosotros la palabra templanza. Es una virtud y lo que significa. Conocemos el dominio propio. También control propio. Son formas en que se conoce. También hay otra forma en que se expresa la misma idea. Y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes en entregar su vida a Dios. O sea, es el dominio o el dominar los malos deseos. Entonces, hasta este momento tenemos identificado claramente que esta virtud que está relacionada con la voluntad, con nuestra capacidad volitiva, eso quiere decir de pensar, de decidir y de actuar, que nosotros debemos poner constantemente en ejercicio para que el bien o el espíritu venza a la carne. ¿Por qué? Porque la carne, aún estamos en ella, y que es nuestra vieja naturaleza, tiende de continuo solamente al mal. No importa lo bueno que sea o que parezca una persona sin Cristo, está perdido. Porque solamente consta de su naturaleza carnal y por lo tanto toda su existencia, todos sus pensamientos y emociones, por más que luche, tenderán solamente al mal. Ahora, nosotros tenemos una vieja naturaleza y tenemos una nueva naturaleza, y ahí se plantea la lucha constante. Y nadie, absolutamente nadie, queda exento de esto, porque aún el más grande de los cristianos conocidos en la Biblia, el apóstol Pablo, luchaba. No sabemos exactamente con qué, pero evidentemente era entre el espíritu y la carne. La carne a usted le dice una y otra cosa. Usted sabe conscientemente, porque lee la Biblia, porque ha escuchado predicaciones, porque fue instruido incluso en el hogar lo que es bueno. Pero siempre habrá por ahí una vocecita que le dice: haz esto, haz esto, haz esto. Ahora, no solo eso, sino que su propio deseo, el deseo de su corazón, se verá tentado y atraído a hacer aquello que no debe. A veces hasta ni quiere, uniéndolo a la voluntad, pero está como un deseo ahí flotando y que le dice, yo no sé qué le dirá, pero y que le dice algo. Bueno, ¿cómo puedo yo luchar contra aquello? ¿Cómo puedo yo vencer a aquello? Existe esta virtud, pero que usted tiene que ejercitarla. No está ahí depositada y que automáticamente haga o hará el trabajo por usted. Usted tiene que aplicarse definitivamente. Vamos a ver lo siguiente. Vemos que el dominio propio forma parte del carácter cristiano
Y aún más allá, porque digo forma parte del carácter cristiano, porque es parte del fruto del Espíritu. Nosotros ahora estamos vivos espiritualmente y tenemos el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, que es Jesucristo morando a través del Espíritu Santo permanentemente dentro de cada uno de nosotros. Y esa vida, nuestra nueva vida, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo viviendo en mí se va a manifestar de diferentes maneras y es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Y dice en Gálatas el capítulo 5, versículos 22 y 23, más el fruto del Espíritu, en cambio, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la templanza, el dominio propio, están viendo, forma parte de nuestro carácter, de nuestra nueva identidad o persona. Es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros sí cumple diferentes funciones. Pensemos en que Él nos recuerda lo que ya hemos aprendido, nos aconseja, nos enseña cosas nuevas. Usted dirá, ¿cómo? Bueno, cuando usted está escuchando la palabra, cuando usted está leyendo la palabra, o incluso en su diario vivir, usted ve cosas y adquiere enseñanzas que si no fuese por la intervención o por la obra del Espíritu Santo dentro de su mente y su corazón, usted no vería, no se percataría de ello. A veces de una forma así sobrenatural, usted recibe un pensamiento o una idea. Los que tienen esta experiencia podrán corroborarlo, sabrán de lo que estoy diciendo. Y muchas veces hay una certeza que aunque no lo hayas escuchado en una voz audible, pero aparece el pensamiento, la idea, y uno dice, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. Normalmente cuando eso sucede conmigo, lo comparto con mi esposa y posteriormente confirmamos que efectivamente era de Dios. Bueno, el dominio propio es como una semillita que forma parte de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero para que ella germine y para que ella dé fruto y florezca o dé fruto como lo que es fruto del Espíritu Santo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte consistirá en varias cosas, entre otras el conocimiento de la palabra, la oración y últimamente el ejercicio o la práctica de esa virtud que me llevará a no hacer lo malo, a hacer lo bueno, etcétera, etcétera. En Gálatas, el capítulo 5, versículo 16, estamos hablando del mismo capítulo, versículos anteriores, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Veámoslo todo esto en contexto. Eso quiere decir, si esto fue lo que nos dijo antes, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, esa es la templanza, ese es el dominio propio. En donde a lo que es correcto, a lo que es espiritual, a lo que es de Dios, yo le digo que sí. Y lo hago, que es lo más importante. Y a aquello que no, a lo mejor va a luchar un poquito. Lo tendrá que pensar dos veces y decir, ¿lo hago o no lo hago? Pero finalmente, haciendo uso del dominio propio, usted lo va a rechazar. ¿Está rechazando lo malo en su vida? ¿Está obedeciendo la voz de Dios, la palabra de Dios? ¿Tiene esta prioridad en su vida? Cuando yo me encuentro en cierto tipo de disyuntivas, y normalmente las disyuntivas peores, si se quiere, son con nosotros mismos, en donde Dios nos ha dicho una cosa, pero luego aparece el yo y dice, y empieza a pensar la persona. Trata de buscar argumentos. Si no los encuentras, los empieza a inventar. Con tal, ¿por qué? ¿Qué es lo que trae dentro? Trae una disyuntiva. Sabe lo que es correcto, lo que debe hacer, pero hay algo que le está llevando en otra dirección. A veces puede ser algo tan, entre comillas, inocuo o inocente como dudas. Es normal a veces no tener la seguridad absoluta de todo. Incluso a veces puede ser normal, entre comillas, no tener seguridad absoluta en lo que es la palabra de Dios.
Cuando eso ocurre, quiere decir que el enemigo de alguna forma se ha infiltrado. Eso quiere decir que su mente se ha puesto a divagar. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? Esto que estoy diciendo es una realidad tan absoluta como que todos los que ya alcanzaron o han pasado los 50 han experimentado. A esa edad ocurren muchas cosas y una de ellas también es el cuestionamiento de la fe. Tristemente, he conocido personas que a esas alturas de la vida, cuando más firmes y sólidos debieran estar en la fe, han errado el camino, se han apartado de la fe. Algunos lo hacen antes. Recuerdo que en uno de mis primeros viajes o regresos a Chile, después de los 40, me encontré con un amigo que había sido un buen amigo del grupo bíblico universitario en Concepción. Mi madre recordará algunos de esos episodios. Y él en aquel tiempo era un estudiante de Derecho, o sea, estudiaba para abogado. Ya casi en el último año, y había sido una persona de fe, que aportaba mucho al grupo. Aportaba en su vida, aportaba en sus estudios, que daba, etcétera, etcétera. Ya para el final casi de la carrera, por algún motivo, yo ya no estaba ahí presente, decidió cambiar. Cambió a Sociología. Dentro de alguna de las clases, me imagino que sería Antropología, comenzaron el mundo, lo secular, la ciencia y la pseudociencia a minar su fe. De tal manera que para cuando yo realicé ese viaje y tuvimos un reencuentro, yo no supe ahí, pero él ya había abandonado la fe. Posteriormente, la esposa, en un breve mensaje que me dice, Milton, estaba raro porque hubiera sabido antes. Hermanos, tenemos ese tipo de luchas o de batallas. Y por eso entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, aferrarnos al Señor, tener conciencia de que esas luchas, que esos puntos críticos en nuestra vida van a existir, pero ¿cuál debe ser la decisión? Y aquí va la mía. Cuando llega a ocurrir, o llegó a ocurrir, ya no ocurre más, lo he superado, por así decirlo, lo único que yo pienso es, Dios no se equivoca. Sabemos todas sus virtudes. Dios no se equivoca. Por lo tanto, el único que puede estar mal aquí, ¿quién es? Soy yo. Si Dios es Dios, perfecto, santo, todopoderoso, omnisciente, y yo soy hombre, pecador, no importa lo que yo piense, soy yo el que está mal. Voy de rodillas, me humillo al Señor, pido perdón y que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, triunfando en mi ser completo, llevándome a la convicción absoluta de lo que es verdad, su palabra. Vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí de lo que hemos visto, porque podamos entender, estamos viendo la templanza como una virtud. Esa virtud también es conocida como dominio propio, es conocida también como control propio, es conocida también como autodisciplina, es conocida también como buen juicio, es también conocida como poder para el bien o para hacer el bien, y en su mínima expresión, que rechazo, y le voy a explicar por qué, también, sobre todo más bien secularmente, es conocido como fuerza de voluntad. Pero esa no lo es. Porque hablar de fuerza de voluntad estamos hablando de una capacidad que puede ayudar a hacer el bien o ayudar a hacer el mal. Y tristemente he conocido personas con mayor fuerza de voluntad para hacer el mal que para hacer el bien. Bueno, ¿y esto a qué nos ayuda? Tener esta virtud. Nos ayuda a hacer lo bueno. Nos ayuda también a no hacer lo malo. Nos ayuda a hacer lo que se debe hacer, lo bueno, lo que Dios nos dice en su palabra. Nos ayuda a no hacer lo que se desea o se quiere, o sea, lo malo o lo que yo quiero. Nos ayuda a dominar los malos deseos. O, vamos a ponerlo así también, los malos pensamientos. Los malos pensamientos son los que llevan a los malos deseos.
Y una vez que decantó y agarró fuerza ahí en la mente, en el corazón, es que lleva malas acciones. Por eso hay que detenerlo antes. Hacer lo que se debe aunque no se desee o no se quiera. La palabra, por ejemplo, nos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No, es que la pandemia, es que el frío, es que el calor, es que parece que va a llover. No, si piensa así, hasta yo le diría: no, mejor quédese en la casa. Pero usted no tendría que hacerme caso, porque ¿qué es lo que dice el Señor? Entonces, todo lo que yo pueda decir, tengo que postrarme de rodillas ante el Señor. Templanza, dominio propio. Hacer lo que se debe aunque no se desee o no se quiera. Cuando usted hace eso, ahora, es posible. Es posible. El asunto es que tenemos que aplicarlo a la vida espiritual. ¿Cómo esto de que es posible? Les voy a poner un ejemplo. Todos los papás trabajan, gracias al Señor, y a algunos papás les toca un trabajo más duro físicamente. Vamos a hablar. Eso no estoy diciendo que mentalmente no sea igualmente cansador o agotador. Vamos a hablar de físicamente. Y algunos trabajan, pero tremendamente duro. Aquí creo que no tenemos, pero a veces yo pienso en los que trabajan, por ejemplo, cambiando el techo, roofing, cambiando el techo, la teja, el tejado. Qué caliente se pone arriba. Nosotros hemos tratado, los varones de la iglesia, de hacer algunos pequeños trabajitos ahí en el techo, nada más ahí al principio, o sea, en la pestañita o en la visera ahí del edificio, y se bien caliente. No. Había que hacer turnos, y la última vez que yo me subí, después que bajé, me miré al espejo y no me reconocí. Estaba rojo, hinchadito, y los ojos se me habían puesto café oscuro. Irreconocible. Hermanos, las personas que trabajan ahí arriba está dentro de las 10 profesiones más riesgosas en el planeta, donde más personas pierden la vida. Es a modo de ejemplos. Imagínate una persona, nosotros tuvimos el que más media hora en esos turnos, ya no pudimos más, pero una persona que pasa toda su jornada, todo el día ahí. Cuando llega a casa, ¿cómo cree usted que llega? Yo no quiero ni imaginármelo. Solo espero que todos los que trabajen así tengan buenas esposas, que les tengan su ropita lista para que se puedan meter a bañar, que a la salida les den de comer, lo dejen comodito y que lo dejen que duerma ahí hasta el día siguiente. Alguien pensará que bueno fuera que se quede acostadito al día siguiente, porque después de un día así. Y él también pensará seguramente: ¿cómo quisiera quedarme acostadito aquí? Eso es lo que quisiera. Cuando se iba desvaneciendo ahí sobre el sillón o sobre la cama, seguramente iba pensando: ¿cómo desearía que me durmiera y que no despertara nunca más? En un año, para reponerme. Una cosa es lo que desea, otra cosa es lo que quisiera, pero al día siguiente, tempranito, si acaso 7 o antes de la mañana, ¿qué es lo que está haciendo? Levantándose. Templanza, dominio propio, control propio, autodisciplina, buen juicio, poder para hacer el bien o lo correcto. Entonces, si ese hombre, y cada uno piensa en su caso, en su situación, tiene ese poder y lo aplica y lo practica, es posible, perfectamente posible en el terreno espiritual, vencer todo argumento, vencer toda traba para hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Vamos a ver que si no fuese suficiente, nosotros tenemos el poder. Y cuando no optamos por hacer lo que debemos hacer, que es lo que Dios nos dice, ¿sabe qué es? Sabemos que falta de templanza o de dominio propio, pero también es simplemente por la concupiscencia.
por el poder que ejerce el pecado en su vida. Cada uno tiene algún área débil o más débil que las demás. Y es por ahí donde le habla el enemigo. No, hombre, ¿para qué? ¿En serio? Sí, pues creo que tienes razón. Son diálogos internos que se producen en el cerebro, en la mente. Pero si eso le lleva a no obedecer a Dios, ya sabrá quién le guió, quién le orientó en ese diálogo, de quién se dejó convencer. Pudo haber sido Satanás mismo, pudo haber sido algún demonio, pudo haber sido un vecino, o simplemente pudo haber sido su debilidad, su concupiscencia. Finalmente, en este primer resumen de 2 que vamos a hacer, la templanza es hacer lo bueno que debo y no lo bueno que yo quiero. ¿Cómo es esto? Un ejemplo interesante, porque la palabra del Señor nos dice traer, por ejemplo, los diezmos a la alforja. Y alguien dice, no, pues no lo voy a llevar el domingo. No lo voy a llevar a fin de mes. El otro mes. Y al otro mes, es un ejemplo. No, pues ya son 2 meses, mejor que sea Andrés, ¿no? Lo junto. Y luego se da cuenta que pasaron 6 meses. Y a los 6 meses dice, no, con el income tax me acomodo, me arreglo. Y fue un año irregular. Cuando Dios nos dice algo, nosotros debemos obedecer inmediatamente. Probablemente, y aquí todos hemos caído en esto, de que no siempre hemos obedecido inmediatamente, por las razones que sean. Lo importante es descubrir o reconocer al final de esta experiencia que una obediencia retardada es una desobediencia inmediata. Usted le dice al hijo, tráeme los zapatos negros, por decir. Y que a la hora llega el hijo, papá, aquí están los zapatos negros. Papá. Y la mamá le dice, no, tu papá tomó los zapatos café, ya se fue. Tenía que ser pronto, ya, inmediatamente. ¿Cómo quedó ese hijo? ¿Cómo quedó usted? ¿Cómo quedamos? Muchas veces con el Señor. Entonces, por eso es hacer lo bueno que debo y cómo debo, y no lo bueno que yo quiero. Muy bonito que a los 3 meses, muy bonito que a los 6 meses. Bueno, dice a los 6 meses y con intereses. Pues no se escucha tan mal, pero sigue siendo desobediencia. O dice, lo que recibí lo voy a hacer ocupar para ayudar a mucha gente. Yo no sabía que ganaba tanto. Pero en su mente, para argumentar, es que lo que es del Señor, es del Señor. No está mal que ayude a la gente, pero ayúdelo con lo suyo. Usted no tiene derecho sobre lo que le pertenece a Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Usted haga todo el bien que quiera, todo el mundo, pero con lo suyo, no con lo que le pertenece al Señor. Y así sucesivamente. Todo esto es para que nosotros podamos entender o descubrir cómo podemos equivocarnos. Y no será por ignorancia o desconocimiento. Para eso está la palabra del Señor. Tenemos un tiempo y vamos a aprovecharlo. Eso quiere decir que seguiremos. Llegamos a esta parte. En 2 Timoteo, o carta a Timoteo, el capítulo 1, versículo 7. En esta parte lo que vamos a ver nosotros es cómo nosotros tenemos el poder, tenemos una capacidad especial. Si fuera necesario, pueden poner el aire, se están acalorando algunos. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Es el mismo versículo en diferentes versiones para reforzar el mensaje sobre su cabeza, o en su cabeza, y está ordenado de la siguiente manera. Lea usted así, para usted. Nos ha dado Dios espíritu de fortaleza y de templanza. ¿Qué más? Es el mismo, en diferentes formas. Nos ha dado Dios, ¿qué cosa? Espíritu de poder y de dominio propio. Muy bien. Dios
nos ha dado espíritu de poder y autodisciplina. Veamos, Dios nos ha dado espíritu de poder y de buen juicio. Todo esto significa, y todo esto es lo que Dios nos ha dado. No acaba. Aquí vamos a terminar con esto. El Espíritu de Dios nos da poder y nos fortalece para vivir una buena vida cristiana. Para vivir esa vida cristiana exitosamente, usted necesita templanza, tener dominio propio y ejercerlo. ¿De dónde le viene originalmente esto? Que decía, nos ha dado Dios. Dios por su Espíritu, por su Santo Espíritu, se lo ha dado. Como Él nos ha dado todo lo que tenemos. Pero recuerde lo siguiente, ¿qué es lo que usted hace con lo que Dios le ha dado? ¿Es su respuesta o es su regalo a Dios? Tiene la virtud, tiene esta característica o cualidad positiva del carácter necesaria para el éxito cristiano, pero ¿lo está usando? ¿Lo está ejercitando? Oiga, todos tenemos músculos, ¿verdad? Y lo más curioso, a menos que yo me esté perdiendo algo de mis clases de medicina que nunca tomé, creo que todos tenemos la misma cantidad de músculos. Pero algunos como que se ven que tuvieran más. ¿No se fijan? Y tienen la misma cantidad. ¿Qué será la diferencia? La alimentación, el ejercicio y el sueño o el descanso profundo. Todo es importante. Si una cosa le falta, no lo va a obtener. Pero esencialmente aquí vamos a hablar, porque de alimentación nadie pasa hambre aquí. Eso está claro, ¿verdad que sí? Bueno, al menos por mí, hablo yo. Pero en descanso reparador, en ejercicio, como que ya vamos descubriendo qué es lo que nos falta, dónde estamos fallando. Bueno, para la vida cristiana tenemos que ejercitarnos todos. Y lo interesante de esto, y es de alguna forma mi conclusión, que ya viene, llegué a esta conclusión, que la templanza o el dominio propio es como el six-pack, que no es otra cosa que los músculos abdominales. Ah, ahora sí entiendo, dirá alguno, entonces yo también tengo. ¿Usted tiene? Todos tenemos. Nada más que unos están más ejercitados que otros. No le voy a decir que le brinque ni cosa por el estilo, pero por lo menos si usted quiere fortalecerlos, tiene que ejercitarlos, tiene que alimentarlos. Se alimentan con la palabra de Dios, se regeneran por el poder del Espíritu Santo y se fortalecen con el ejercicio. El resumen o conclusión. Tenemos entonces, y esto es lo que debemos destacar en esta mañana, en esta parte, lo que Dios no nos ha dado. Entiéndase, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Si usted siente temor, si usted siente cobardía, si usted siente timidez, eso no es de Dios. ¿Está claro? Ahora, usted ahí se cree muy seguro, ¿no? A veces me siento temeroso. A veces siento timidez. Cobardía, no, ya no. Timidez todavía sí. Y digo, ¿y esto de dónde viene? Esto no es de Dios. Entonces no voy a dejar que vencerme. Bueno, sépanlo. Pero ¿qué nos ha dado Dios? Eso es más importante todavía. Dios nos ha dado espíritu de fortaleza y poder, espíritu de templanza, espíritu de dominio propio. Nos ha dado espíritu de autodisciplina, espíritu de buen juicio.
nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. Hermanos, usted tiene templanza, úsela. ¿Necesita más dominio propio? Pídaselo al Señor y Él lo dará. Entonces no hay excusa para no tener una vida cristiana exitosa. Y Dios nos diseñó para que así fuera, para que la tuviésemos. Y cuando tenemos esa vida cristiana exitosa, es que estamos realmente glorificando a nuestro Dios. Y nosotros hemos sido creados, llamados, rescatados y salvados para la gloria de Dios. Dele toda la honra, toda la gloria al Señor en su vida, haciendo uso y buen ejercicio de esta virtud que es la templanza. Acompáñeme, incline su rostro, vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias por la bendición de su palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza que hoy nos recuerda, o alguno quizás por primera vez se está enterando de esta palabra, lo que significa, la importancia y el poder que tiene en nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Padre, no solo no somos perfectos, sino muy imperfectos. Reconocemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y por eso le rogamos a usted, Padre, que su Espíritu Santo pueda llenarnos de su poder, que pueda empoderarnos grandemente, que pueda ungirnos, oh Dios, para que podamos practicar esta virtud del dominio propio, de manera que siempre optemos por el bien, que siempre rechacemos el mal y que nos decidamos a honrarle en todo lo que hagamos y en la forma en que lo hagamos. Al retirarnos aquí de este lugar, en este día, Padre, suplicamos porque su Espíritu Santo pueda recordarnos y llevarnos a un mejor entendimiento todavía de su palabra, y que lo aquí compartido el día de hoy nosotros podamos trabajar en ello durante el transcurso de la semana. Gracias, Padre, por su Santo Espíritu. Gracias por el poder que Él nos otorga. Gracias, Padre, por este don, por esta virtud. Ayúdenos a ejercitarla para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor.